¿Qué hace falta para llegar a ser presidente o presidenta de Costa Rica? Pero, ¿qué hace falta de verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en las reglas del juego y lo vamos a hacer consultando directamente el manual de instrucciones del país, que no es otro que su constitución. Es que la pregunta tiene miga, ¿eh? Porque no va solo de tener carisma o de ser un hacha en política. No, hay todo un entramado de normas muy estrictas que marcan el camino. Quién puede presentarse, cómo se gana y, lo más importante, qué se puede y qué no se puede hacer una vez se llega al poder. Y ese manual, esa fuente de la que emana toda la autoridad, es la Constitución política. Así que, venga, vamos a bucear en sus artículos clave para entenderlo todo bien. Vale, pues empecemos por el principio, por la pregunta más lógica de todas. ¿Quién puede siquiera plantearse ser candidato o candidata a la presidencia? A ver, el artículo 131 pone las condiciones básicas sobre la mesa. Hay que ser costarricense de nacimiento, ser una persona laica, o sea, no pertenecer al clero, y tener más de 30 años. Pero para mí lo más interesante casi siempre es lo que no se puede hacer, lo que nos cuenta el artículo 132. Fijaos, no puedes haber sido presidente en los últimos 8 años. Tampoco puedes ser familiar cercano del presidente que está en el cargo. Esto es un freno clarísimo para evitar dinastías. Y además se quedan fuera ministros, altos jueces o funcionarios electorales que hayan estado en su puesto en el último año. ¿Por qué? Pues para asegurar que hay una separación de poderes real. Bueno, una vez que se cumplen todos estos requisitos, empieza la verdadera carrera de fondo, ganarse el voto de la gente. Y en esa carrera hay una cifra clave, un número mágico, que lo cambia todo en la primera vuelta. Ese número es el 40%. El sistema electoral que lo explica el artículo 138 puede ser como un partido a dos tiempos. El primer asalto es siempre el primer domingo de febrero. Para ganar a la primera, sin más, se necesita superar ese 40% de los votos. Y si nadie lo consigue, pues la cosa no ha terminado. Hay una segunda vuelta, el primer domingo de abril, pero ya solo entre las dos candidaturas que más votos sacaron. Un cara a cara final. Una vez se ganan las elecciones, se pone en marcha el cronómetro. Vamos a ver ahora cuánto dura el mandato y qué tareas son exclusivas, pero exclusivísimas, de la presidencia. El artículo 134 es tajante. El mandato dura 4 años. Y punto. Y esto se basa en un principio fundamental, la alternabilidad en el poder. La idea es sencilla pero potentísima. El poder tiene que cambiar de manos, tiene que rotar, para que la sucesión sea libre y para que nadie, absolutamente nadie, se aferre al sillón. Y para que quede claro que esto va en serio, pero muy en serio, la Constitución usa palabras mayores. Atentar contra este principio se considera literalmente traición a la República. Ojo, que esa es una de las acusaciones más graves que se pueden hacer. Bien, el artículo 139 nos detalla esas tareas que son solo del presidente. Por ejemplo, nombrar y quitar a sus ministros, ser el comandante supremo de la fuerza pública o representar a la nación. Y hay un detalle muy curioso, hasta para salir del país tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Pero claro, a pesar de tener estas funciones exclusivas, el presidente no gobierna solo, ni mucho menos. El artículo 130 lo deja bien claro. El Poder Ejecutivo lo ejerce junto a los ministros, que son, por así decirlo, sus colaboradores necesarios. Y aquí se ve el contraste perfectamente. Las tareas exclusivas son muy concretas, pero las responsabilidades que comparte con sus ministros, las que marca el artículo 140, son el día a día del gobierno, hacer que se cumplan las leyes, mantener el orden, llevar las relaciones internacionales, proponer el presupuesto nacional, en fin, que gobernar es, sí o sí, un trabajo en equipo. Y por si fuera poco, hay otro órgano, el Consejo de Gobierno. ¿Qué es esto? Pues una reunión del presidente con todos sus ministros. Y según el artículo 147, aquí se toman decisiones de un calibre muy, muy alto. Hablamos de solicitar la defensa nacional, nombrar y quitar embajadores o incluso ejercer el derecho de indulto. Evidentemente, todo este poder no puede existir sin control. La propia Constitución se encarga de poner límites y de crear mecanismos para que se rindan cuentas. La idea es, lógicamente, evitar cualquier tipo de abuso. El artículo 148 lo explica muy bien. El presidente responde por lo que hace él solo, pero si toma una decisión junto a un ministro, la responsabilidad es de los dos. Es compartida. O sea que cada firma en un decreto importa, y ambos tienen que dar la cara por ella. Y la Constitución no se anda con rodeos para definir lo que es una falta grave. El artículo 149 es una lista de acciones que, directamente, te hacen responsable. Cosas como poner en peligro la independencia del país, impedir unas elecciones, meterse donde no se debe con el poder legislativo o el judicial. Digamos que son las líneas rojas que el Poder Ejecutivo jamás debería cruzar. Eso sí,
Para proteger la estabilidad del cargo hay una especie de filtro. El artículo 151 dice que un presidente en activo no puede ser llevado a juicio así como así. Antes de nada, la Asamblea Legislativa tiene que votar y decidir si hay motivos para abrir una causa penal. Es un control político antes de que la justicia entre en juego. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Una constitución puede dibujar los límites del poder de forma perfecta sobre el papel, pero al final del día, ¿qué es lo que de verdad garantiza que ese poder se use con cabeza, con sabiduría, buscando el bien común? Pues ahí es donde las leyes se dan de bruces con la cultura cívica de un país y con la vigilancia de su gente.